buenas tardes. Esta hora es difícil, así que vamos a intentar todos súper despertarnos. Sé que tuvieron una mañana espectacular y quiero arrancar en ese entorno del que hablabas, ese entorno frágil, no lineal que estamos viviendo, por preguntarles, ¿quién se levanta todos los días? Porfa, levantan la mano, sin saber quién dice la verdad. Yo me levanto todos los días sin saber quién dice la verdad. Estamos en un momento de incertidumbre tal que es brutalmente difícil saber quién está diciendo la verdad. Y en ese entorno vamos a hablar en la tarde de hoy alrededor de un tema fundamental para todas las industrias, pero la de ustedes sí que más, la confianza. Y para liderar, inspirar, influir, que ahorita vamos a hablar que es distinto a generar poder. La influencia puede ser uno de los recursos más valiosos que tengamos hoy. Pues es muy importante tener como punto de partida dónde estamos en términos de confianza en el país. En el último Edelman Trust Barometer que se entregó en enero para Colombia, vimos cómo los empresarios así pierdan 4 puntos en términos de confianza, siguen estando por encima de la media de los 60 puntos, lo cual habla de que tienen un nivel de confianza muy importante en relación con ONGs, con gobierno e incluso, por ahí había una periodista del Espectador, con los medios de comunicación. Pero cuando uno se adentra en la industria textilera, encuentra que a nivel global, sin incluir México ni Estados Unidos, el sector manufactura viene creciendo más de 3 puntos desde el punto de vista de la confianza. Entonces, el punto de partida tal vez no es tan crítico como nos lo imaginamos. Y tal vez frente a esa pregunta de quién dice la verdad, la industria textil, si es una industria que está generando una verdad muy importante para todos los grupos de interés, pero en especial para clientes y consumidores. Las noticias, me puse a hacer el análisis de cuáles eran las noticias, principalmente en Colombia, alrededor de la industria, y pues el tipo de titulares no es tan esperanzador. Sé que es un contexto muy retador para el sector textil e incluso hablaba con las personas de Inex Moda y me contaban que tal vez este va a ser un año en donde no necesariamente el resultado va a ser al nivel de las expectativas que tenían ustedes como industria o ustedes como compañía. Pero aún así, liderar con las alas rotas resulta fundamental, porque en la medida en que nosotros podemos, por un lado, entender esa realidad, podremos gestionarla de forma efectiva, especialmente para aquellos que están en este momento en sus planeaciones estratégicas y en los diseños del presupuesto del año entrante. Soy Majo Quiseno, nací en 1981, hace 42 años, en una ciudad pequeñita que se llama Manizales. Y cuando hablo de liderar con las alas rotas, me gusta retornar acá. Creo que muchos de ustedes son bogotanos o por lo menos llevan muchísimos años viviendo en Bogotá. Y a veces ese liderazgo con las alas rotas, la mejor forma de entenderlo es cuando nos vamos a una pregunta fundamental que le hago a todos los voceros que entreno todos los días. ¿Cuál es la herida que mejor habla de ti? ¿Cuántas veces le preguntamos a aquel que estamos empezando a conocer? ¿O cuántas veces le preguntamos a nuestros equipos? ¿O cuántas veces le preguntamos si somos una compañía B2B a otros clientes? ¿Cuál es la herida que mejor habla de ti? En mi caso, cuando tenía 10 meses de nacida, me quemé el 60% de mi cuerpo. Estuve más de 6 meses en una unidad de cuidados intensivos en Manizales, luchando no solo por mi vida, porque me dio una bacteria, a esa pequeña bebé le dio una bacteria, sino por mi movilidad, porque como consecuencia de ese accidente, mi brazo derecho se pegó completamente y mi cuello también estaba pegado. Y mi mamá, desde que tengo uso de razón, siempre me decía, nunca olvides que la belleza viene absolutamente del alma. ¿Cuál es la herida que mejor habla de ustedes? Para mí, la Majo que existe hoy, la vicepresidenta de reputación del Grupo Bancolombia, solo existe dado esa gran herida.
Porque yo me creí el cuento, miren la importancia de las narrativas y ahorita vamos a hablar de eso. Yo me creí el cuento que me echó mi mamá toda la vida, que la belleza venía del alma. Y yo nunca me miré al espejo pensando que tenía una lesión tan severa que la gente solo se iba a fijar en eso. De hecho, hoy en día lo que pasa es que muchas personas se me acercan y me dicen, yo no veo la tal herida, pero aquí está, en el 60% de mi cuerpo quemado, pero absolutamente convencida que esa herida, que mejor habla de mí, es la que nos va a permitir empezar este camino de esta tarde de liderar con las alas rotas. ¿Y cuáles son esos 3 pasos para seguir volando? Cuando incluso tienes un accidente tan fatal que te transforma completamente la vida. O cuando estás en un momento de coyuntura en el que, como vivimos todos, nos cae una pandemia, se nos van los números, se cae el resultado y necesitamos ver de qué forma vamos a remontar para conseguir los resultados esperados en el largo plazo. Lo primero y lo más importante que hay que trabajar en ese liderazgo con las alas rotas es reconocer la realidad. Yo tenía que reconocer que tenía el 60% del cuerpo quemado. En estos días me preguntaban en una entrevista que yo por qué era gran lectora y nunca me habían hecho esa pregunta. Y me puse a pensar que, claro, yo me dediqué a leer porque yo nunca pude hacer ejercicio por la lesión que tenía. Entonces la gran pregunta es cómo reconozco mi realidad. ¿Cómo reconozco esos números que ya hoy 6 de noviembre estamos absolutamente jugados el año? Y cómo a partir de reconocer esa realidad que tengo hoy en la industria textil, en cualquiera de los pasos de la cadena en la que ustedes se encuentren, resulta fundamental entender el presente para poder diseñar ese futuro del que Radar les va a hablar ahora al final de la tarde. Lo segundo es que, ojo, reconocer mi realidad no significa rendirme. Entonces, no, me quemé, mi apariencia física quedó desfigurada para toda la vida, no he podido hacer ejercicio, no me puedo narrar desde ahí. ¿Desde dónde me narro? Desde el problema de resultados que tengo este año, desde que la venta no se ha concretado tal y como nos lo imaginábamos, o me narro desde ese sentido de posibilidad. Hay una frase que siempre me gusta decirle a los voceros que entreno y a mis equipos y es la importancia de navegar el hoy, navegar el presente con un gran sentido de posibilidad. Y hoy siendo las 2:10 de la tarde, que algunos de ustedes deben estar necesitando café, quiero que se lleven esa frase. Los resultados económicos que estamos viendo este año no necesariamente van a ser los mismos del año entrante. Tal vez para arriba o tal vez para abajo, pero ese sentido de posibilidad resulta fundamental a la hora de poder no solo diseñar la estrategia del 2025, sino hacer que sus equipos se les monten en esa estrategia. Porque es que yo todo el tiempo estoy con una cantidad de líderes un poco negativos que están diciendo que está muy difícil, que está muy retador, que la fragilidad, que la no linealidad, que el entorno competitivo, que lo que está pasando en términos de contexto de mercado. Y adivinen esos equipos cómo se sienten. Derrotados, pues arrancan perdiendo. Arrancamos perdiendo brutalmente el partido. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes en la planeación o el cierre de este año o el inicio del año entrante dicen, nuestro objetivo principal este año va a ser navegar el día a día con gran sentido de posibilidad? Y claro que hay un contexto desafiante, porque además el navegar me gusta por eso, porque a veces tenemos que navegar ahora que el cambio climático nos ha afectado tanto, tenemos que navegar muchas tormentas y hoy vamos a hablar un poquito de cómo desde el liderazgo podemos navegar. Y les quiero hacer otra pregunta, pero ahí me van pensando cuál es la herida que mejor habla de cada una y de cada uno de ustedes. Si hoy, si hoy, esa niña o niño que ustedes fueron escuchara, ¿se sentiría inspirado? ¿Qué pensaría de ustedes como líder? Y una pregunta, si algún niño o alguna niña los viera hoy, ¿ustedes creen que quisiera parecerse a ustedes? ¿Qué tanto hoy somos figuras y referentes? ¿Qué tanto hoy somos esos líderes que todos quieren parecerse a nosotros por nuestras cualidades humanas, por el tipo de liderazgo que ejercemos, porque generamos confianza?
Porque cuando hablamos de confianza y de sentido de posibilidad, tal vez el primer momento de confianza es la confianza que tenemos en nosotros mismos. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. Hier ist seine Chance, den großen Preis zu. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. He's heading for the track. Oh, the broad change. Because nothing can stop what we can do together. The fastest ever. He's back. Nada puede detener lo que podemos hacer juntos como empresarios, lo que podemos hacer juntos como misma industria y lo que podemos hacer juntos desde navegar el presente con ese sentido de posibilidad. Y me devuelvo a la pregunta. ¿Hoy estamos liderando para influir? ¿Cuál es el estilo de liderazgo sobre el cual se están construyendo las bases de las empresas colombianas? Y en esa medida, a mí me gustaría conceptualmente que hagamos una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre poder e influencia? En un estudio que corrí en febrero de este año en más de 1.000 líderes empresariales colombianos, encontré que desde la cultura y desde las creencias, muchos de los estilos de liderazgo colombianos, especialmente de aquellas empresas que tienen muchísimos años de consolidación o de aquellos líderes que de pronto llevan muchísimos años en ese momento de liderazgo, es que su liderazgo es vía poder y no vía influencia. Y el grande reto que nos presentan las nuevas generaciones y poder trabajar, yo tengo en mi equipo personas que tienen desde 22 años hasta 60. O sea, el tema de gestión de talento intergeneracional resulta brutal. Y lo que uno evidencia en la medida en que van avanzando los estudios es que el liderazgo vía poder tiene la tendencia a agotarse y que realmente es el liderazgo vía influencia que se basa no solo en persuadir al otro, en asegurar que tenemos un comportamiento completamente respetuoso, sino que el otro confíe en mí. Y vuelvo al centro de la ecuación. La palabra confianza no tiene que ver con que los colombianos confíen en la industria textilera y de la moda. La palabra confianza no tiene que ver con que hagamos grandes campañas, que también consumamos producto colombiano de una forma especial. La palabra confianza tiene que ver con que tanto tus empleados y todos los proveedores de la cadena de suministros no solo confían en ti, sino te darían el beneficio de la duda cuando las cosas no vayan bien. ¿Y qué tanto estás construyendo la reputación para que eso suceda? ¿Y qué tanto esas conductas de apoyo se van a dar? Yo siento el micrófono gangoso, pero si ustedes me oyen bien, de pronto es el retorno, pero si no, me avisan y lo cambiamos. En el 2017, Harvard acuñó un concepto de líder activista. Pero el líder activista genera muchas reacciones, especialmente en este mundo polar, en donde los temas políticos están tan complicados que tampoco me voy a meter a verles la cara de quienes estaban felices de que ganara Trump o querían que ganara Kamala. A mí ese concepto no me gusta tanto y he acuñado un nuevo concepto que se llama la voz del líder. Porque un líder activista es realmente un líder que tiene voz. Un líder activista es aquel que ha entendido que el liderazgo
no es un privilegio, que el liderazgo es una enorme responsabilidad. Y aquí les voy a contar otra historia. En el 2021, en abril, el 10 de abril del 2021, entré a las 3 de la mañana a la Fundación Santa Fe con mi hijo en ese momento de 13 años a punto de morir. Mi hijo llevaba un año siendo víctima de bullying y de acoso escolar muy fuerte. Veníamos en un proceso de acompañamiento que, para no hacer la historia larga, no estaba dando resultados. Y entró con una falla sistémica a punto de morir y estuvo por más de 3 meses en una unidad de cuidados intensivos. Cuando le pregunté al psiquiatra qué hubiera podido hacer distinto, qué hubiera podido hacer distinto esta familia por nuestro hijo, el psiquiatra nos dijo: María José, solo hubo 2 cosas que tú pudiste haber hecho: ayudar a tu hijo a tener una voz para decirle al otro: para, lo que me estás haciendo me hace daño, o ayudar a tu hijo a tener una voz para buscar ayuda. Y yo, que me había creído el cuento de que era esa líder poderosa, que me había creído el cuento de esa marca maravillosa en la cual trabajo, que había entrenado todos los voceros empresariales de este país, colapsé porque simplemente fracasé y en mi casa no había enseñado a mi hijo a tener una voz. A partir de ahí definí mi propósito y hoy en día dedico gran parte de mi tiempo a ayudar a las personas a encontrar su voz y a elevarla. Y a partir de ahí hice una investigación en qué estaba pasando con los líderes colombianos. Y en esa investigación de qué estaba pasando con los líderes colombianos, lo que me encontré es que solo el 2%, eso quiere decir que en esta sala que está llena de personas líderes, si trajéramos el estudio aquí, solo el 2% de los que están aquí sentados están usando su voz para liderar. Porque los demás, después de la pandemia y con todo el entorno político de lo que está pasando, simplemente hicieron 4 pasos atrás, se echaron la bendición, guardaron con seguro la llave de la puerta y se metieron en el closet. Y Colombia está viviendo hoy un déficit de voces de liderazgo que están aporreando sistémica y brutalmente la confianza que tenemos los colombianos en todas las industrias. Y ojo, cuando yo hablo de la voz del líder, así como no estoy hablando de un líder activista, en nada se parece a tener un perfil activo en Twitter, ahora X. No estoy diciendo eso. Ojo, no es que esté mal estar en redes sociales, claro que está bien si ustedes lo deciden, pero lo que no quiero es que se lleven hoy la idea de que tener una voz es ser un activo digital. Necesitamos voces reales, voces de carne y hueso, voces que le estén hablando a la industria, voces que se conecten entre sí, que hablen entre colegas, que movilicen desafíos y que empiecen no solo a navegar el presente con sentido de posibilidad, sino a generar realidades. Y me devuelvo al estudio de Edelman. Edelman dice que el 65%, que los ciudadanos confían en un 65% más en los líderes empresariales. Entonces, este entorno frágil, no lineal, se convierte en un entorno de gran oportunidad. El 65% de las personas confían en la voz de cada uno de ustedes, pero ustedes, solo el 2% están usando su voz. Una ecuación bien disonante en la medida en que no hablemos y nos metamos en el closet. Lo que va a suceder es que los generadores de contenido digital, que ojalá aquí hayan muchos, están marcando la parada de hacia dónde va la conversación. Y si ustedes le preguntan, y seguramente aquí hay muchos papás, mamás, tíos, tías, si le preguntan a un chico de 14 a 16 años, hoy quién es el líder empresarial en el que más confían, puede brutalmente alguno de esos niños decirles que Blessed, ¿no? Karol G, que la amo, pero seguramente no dirían sus nombres. No van a decir sus nombres. Pero la culpa de que no digan sus nombres no es de Bless y Karol G, señores y señoras.
La culpa de que no digan sus nombres es que ustedes no han usado la voz para liderar. Y las únicas voces que ellos escuchan son esas voces de aquellos que sí están generando contenido digital. Así que quiero invitarlos a que se hagan 3 grandes preguntas antes de que se duerman y si me ayudan en el máster a prender un poquito la luz, porque si no los de atrás sí se van a echar una siesta muy rápidamente. La primera es, si hoy tengo la capacidad de influir. Entonces uno le pregunta a estos líderes que son no elegantísimos, oye, ¿tú tienes la capacidad de influir? Y todos desde el ego dicen, pero por supuesto, María José, o sea, ¿usted cree que esta empresa y estos resultados los he logrado a punta de qué? Confundimos mucho el poder con la influencia. Pero guárdense la pregunta que ya la vamos a desarrollar. La segunda es si estoy trascendiendo como líder. ¿Soy un líder que trasciende? ¿Soy un líder que está dejando legado? ¿O qué tipo de líder es el que están recordando las personas que trabajan conmigo y para mí? Y la última, que no es menor y creo que es la más importante, es si conozco mi voz. Y no estoy hablando del tono de mi voz, que también es importante, ni estoy hablando de un entrenamiento de vocería en donde le enseñan a uno cómo se viste, cómo se para, cómo se maquilla, no, y cómo habla. Estoy hablando de esa voz real que nace de hacerse la pregunta, ¿cuál es la herida que mejor habla de ti? Porque cuando nos vamos profundamente a estudiar los resultados de confianza de Edelman, lo que encontramos es que las personas confían mucho más en las otras personas y no en las empresas. Y uno dice, ¿y por qué no confían más, no, en el aviso, en el letrero así grande, súper reputado, y confían más en las personas? Porque partimos de la base de que las personas somos transparentes. Y cuando te dejas conocer tal y como eres, e incluso tienes la vulnerabilidad de hablar públicamente de tus heridas, las personas inmediatamente confían mucho más en ti. Y todos los estudios de las ciencias del comportamiento nos están demostrando eso. Conectamos con líderes honestos, auténticos y con líderes que no se visten de otros personajes. Yo soy muy crítica de aquellos entrenadores de voceros. Ya les conté que yo también entreno voceros, de aquellos entrenadores de voceros que la primera pregunta que le hacen a los líderes es, dime cuál es tu referente. Entonces usted inmediatamente se compara, ¿sí o no? De las que quieren ser como Kamala, como Michelle Obama, como cualquier mujer, empiezan a mirar, y ustedes que están en la industria de la moda, no solo qué dice, qué piensa y cómo se comporta. Y con los hombres sucede lo mismo. Y tal vez la mejor recomendación es cómo vas a hacer que tu personaje transparente, aquel que es de carne y hueso, logra la capacidad de influir, de trascender y de conocer su voz. Y para resolver la pregunta de si hoy tengo la capacidad de influir, porque la idea es que también ustedes se vayan con herramientas en la tarde de hoy, resulta fundamental lo primero. Y esto parecería lugar común y no es tan común como nos imaginamos. Retomar las buenas relaciones. Como efecto de la pandemia y los diferentes estudios que estamos viendo, incluso en comportamiento de consumidor y en liderazgo, estamos viendo cómo cada vez nos relacionamos menos. Los entornos digitales también nos hacen relacionarnos mucho menos. Compartimos menos espacios como este con colegas y mucho menos información. Y establecer buenas relaciones es el punto de partida para poder lograr influencia. Lo segundo es esa escucha real antes de intentar persuadir. Nos han enseñado muchísimo teorías de escucha, que ya el problema con la sostenibilidad y con la escucha yo creo que pasa lo mismo. Usaron tanta la palabra que la desgastaron completamente. Entonces a uno ahora le hablan de escucha activa y uno dice, ya volvieron con el sermón, ya volvieron con el sermón. No, es una escucha real en donde estamos conectados con el otro, en donde tal vez no importa yo qué preparé y qué vine a decir hoy, en donde estoy escuchando hasta con los ojos, estoy escuchando hasta a qué huele, cómo se siente, y a partir de eso estoy generando esa conexión de esa relación. Para, como tercer punto, comunicarnos muy efectivamente. Y la comunicación efectiva, esto también me da risa porque muchas veces me dicen, háganos un entrenamiento porque mi equipo no sabe comunicar.
Y lo que estamos buscando es técnicas y recetas únicas, cuando la comunicación más efectiva es aquella que te sale completamente de quién eres y de contar historias transparentes, vulnerables y con gran sentido de posibilidad. Para el final, y lo más importante a la hora de influir, es demostrar experiencia, pero ustedes ya eso lo tienen. Ustedes son expertos en la industria, llevan muchos de ustedes años trabajando por construir los resultados que tienen hoy en sus organizaciones, pero que tanto se han enfocado solamente en ser unos líderes expertos y que tanto están realmente retomando lo básico que es volver a las relaciones. Entonces, tarea número 1, que todos los días cuando se estén bañando, mirándose al espejo, se pregunten si hoy van a tener esa capacidad de influir. Lo segundo es si están trascendiendo. Esta también es una pregunta que los líderes, hombres y mujeres, suelen responder mucho desde el ego. Y todos dicen, pero claro que estoy trascendiendo. Pues todo el impacto que yo he generado, ¿no? Todo lo que he hecho en términos de desarrollo país y toda la entrega de resultado que he hecho a la cadena de valor y a los lugares y las zonas del país en las que opero. Pero en realidad, al vivir sin propósito, no solamente no estás logrando trascender como líder, sino que ni siquiera te puedes responder a la pregunta de quién eres. Esa pregunta a mí me parece dificilísima. No sé si se las han hecho alguna vez en alguna entrevista. Cuando a mí me preguntaban quién era, pues yo en piloto automático decía que era María José, que había nacido en Manizales, que era comunicadora social y periodista, que trabajaba hace más de 22, ¿no? Como un lorito. Cuando al final seguramente ustedes no se van a acordar de nada de eso que les dije, pero seguramente sí se van a acordar de mi propósito de ayudar a las personas a encontrar su voz, porque nunca van a olvidar ese niño que el 10 de abril del 2021 entró luchando por su vida a la Fundación Santa Fe. De eso se trata trascender, de conectar no solo con tu propia herida, sino con la herida de muchas personas que en este auditorio, en este momento, pueden estar pensando el día que sufrieron acoso laboral, el día que sufrieron bullying cuando eran chiquitos, o incluso el día que fueron vulnerados o vulneradas cuando eran muy pequeños. Para al final preguntarnos si estamos trabajando nuestra voz. Les recuerdo el dato. El 98% de los líderes colombianos no usan su voz para liderar. Y estoy convencida que ustedes tampoco lo están haciendo. Y hay un efecto que están haciendo las redes sociales que nos puede dar un poquito de pistas de por qué no estamos usando esa voz. Buenas. Hola. Soy tu yo digital, un avatar basado en la imagen que proyectas en tus redes sociales. ¿Pero si soy yo? ¿En serio? ¿Pero si es igual? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nacho. @Nacho Llanes. Es que estoy flipando. ¿Qué planes haces con tu novia? Pues con Laura me gusta ir al cine, me gusta pasear por el Retiro porque vivimos por ahí. Cualquier plan es bueno, pero bueno, con ella. Vamos a fiestas, eventos, hoteles y en verano estuvimos en la playa. Bueno, es una respuesta un poco sesgada, ¿no? Pero lo entiendo, porque yo creo que es lo que proyecto en redes sociales y... Yo solo soy tu avatar. Soy lo que se muestra en redes sociales. Es verdad, es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Pues fue hace... Yo creo que el último viernes que quedé con mis amigos de toda la vida. Me lo paso muy bien con ellos y me río muchísimo. A ver qué dice él. No suelo reír a carcajadas. Prefiero sonreír o estar serio. Es algo que me dicen mucho de, oye, ¿por qué no te ríes más con lo risueño que eres súper majo y no te ríes nunca? Vamos a empezar a cambiar, ¿eh, Nacho? ¿Tienes algún complejo? Sí, la verdad es que tengo complejos. Me gustaría no tenerlos, pero sí. No, no tengo ningún complejo. Ya, es superhéroe. Qué fuerte, ¿eh?
Está súper distorsionado con la realidad, pero es lo que proyecto. Sí, sí tenemos, Nacho, sí tenemos. Otra cosa es que no lo subamos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pues hace 2 semanas. Nunca lloro. No tengo motivos para ello. ¿Qué va a decir? Es la verdad. Por redes sociales al final es lo que se ve. La perfección, pero bueno. ¿Crees que tus seguidores te conocen? Por supuesto. Yo creo que conocen una pequeña parte de mi día a día y de mí, ¿no? Porque pienso que al final al seguidor o al usuario o a la persona que me siga le voy a aburrir con mis problemas, ¿no? El 45% de los centennials creen que en el mundo digital hay excesiva presión por ser perfecto. Es un dato demoledor, pero que lo puedo llegar a entender. Y yo creo que deberíamos aprovechar el altavoz que tenemos, ¿no? para dar visibilidad a la normalidad y a la realidad y a los días buenos y malos y que somos todos iguales y que somos personas y que viva la naturalidad, ¿no? Básicamente. ¿No crees? Sí, yo ahora te conozco mejor. Te he visto reír y me lo he pasado muy bien contigo. Ja. Pues mira. Ja. Oye, me gusta además tu sonrisa, ¿eh? No te voy a engañar. La gente no nos conoce. Ni siquiera nuestros equipos más cercanos nos conocen. Y en el entorno digital es tan fregado que ya ni siquiera se trata de comparar cuál es esa figura a la que me quiero parecer, sino que distorsiono completamente mi figura llenándonos de filtros, ¿no? Y de todas estas tendencias de lo que significa, y ustedes que están en este mundo, yo vengo del mundo financiero y no conozco mucho el mundo de ustedes, pero lo que significa cuidar la apariencia, ¿no? Y los líderes que estamos viendo no son reales. Y ese 98% de los líderes que hoy no tienen voz, necesitamos que tengan una voz para influir, pero de forma real, no como el avatar de Nacho. Porque no sé si ustedes se sintieron representados, pero muchos de nosotros en digital somos como el avatar de Nacho. Nos mostramos brutalmente perfectos. Y entonces hoy le pregunté a ChatGPT, ando emocionadísima con el tema de la inteligencia artificial y pagué Copilot, ChatGPT, todos. Y hoy le pregunté a ChatGPT, ¿qué dice mi voz? Y dije, bueno, tanto que estoy hablando de este tema, venga, le preguntamos a ChatGPT, ¿qué dice mi voz? ¿Y qué creen que ChatGPT me contestó? Alguien que me diga algo para no sentirme que estoy aquí sola en el escenario. ¿Qué pudo haber dicho ChatGPT? ¿Qué pudo haber dicho ChatGPT de mi voz? ¿Una voz que influencia? ¿La voz del líder? No, todavía yo creo que el algoritmo no me ha encontrado. Le dije, hola, ¿puedes contarme qué dice mi voz? Y ChatGPT me dice, lo siento, pero no puedo escuchar tu voz. Y le pregunté, ¿pero por qué no puedes escuchar mi voz interior? Y me dice, mi capacidad actual no solo es limitada, pero sí puedo ayudarte a reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. ¿Qué tanto estamos reflexionando sobre nuestros pensamientos y emociones? ¿Qué tanto estamos visualizando quién es esa persona en la que más confían? Y aquellos que no tengan sueño, los que tengan sueño, por favor, no cierren los ojos. Pero quienes no tengan sueño, por favor, pueden cerrar los ojos 5 segundos. Porque el ejercicio es así. ¿Quién es la persona en la que más confían? La primera persona que se les viene a la cabeza. Alguien que se atreva a decirme, ¿quién es la persona en la que más confían? Sin mente. Yo. ¿Quién es la persona en la que más confían? Tú te me sales del Pareto de la media, porque usualmente nunca respondemos que nos visualizamos a nosotros mismos. Hagamos aquí un ejercicio de transparencia. ¿Quiénes se visualizaron a sí mismos? Y no es del ego. Ojo que eso no es del ego. Bueno, no tiene nada que ver con el ego. Es que resulta que para generar confianza, como les decía desde el inicio, la persona en la que más tengo que confiar es en mí. Y también nos jodieron los consultores y los psicólogos, perdón si hay alguno aquí, diciendo que eso viene del ego y que eso es narcisismo. Carreta.
La persona en la que más tienes que confiar es en ti mismo, porque si no, nadie, absolutamente nadie, va a confiar en ti. Y los líderes del sector privado han sido personas que además no han tenido solo esa baja exposición de la que hablábamos ahora al inicio, sino que no han logrado activar esa rueda de la voz del liderazgo. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Yo continué con mi investigación porque entonces yo decía, ¿será que es un tema de seguridad? Pero no de seguridad en sí mismo, sino de seguridad física, real. ¿Será que es un tema de que les da pereza? ¿Estos líderes serán antipáticos? ¿Se mueren de pereza? ¿O qué hay ahí? Y encontré un concepto que quiero que se lleven. Y atención, me voy a expoliar un poquito. Su cerebro y su ego les va a decir, ese no soy yo. Pero yo les puedo confirmar con científicos del comportamiento que los ladrones de la voz nos pasan a todos y que no solamente nos pasan a todos, sino que a veces aparecen juntos. Primer ladrón de la voz, la autocrítica excesiva. El 28% de los líderes colombianos sufrimos de un síndrome que se llama autocrítica excesiva, que nos hace a pensar que nuestras opiniones o contribuciones pueden ser muy importantes en la mesa de juntas, pero más allá de la mesa de juntas no lo son. Y como consecuencia, deciden no hablar o incluso evitar sentirse expuestos. Tenemos pánico a decir pendejadas. Yo estudié en un colegio de monjitas, en un colegio femenino, y a mí toda la vida no solamente me dijeron que calladita me veía más bonita, sino que toda la vida mi mamá me dijo que uno solo abría la boca para decir cosas inteligentes, no pendejadas. Y entonces en esa medida, ahí en ese 28%, yo no sé ustedes me van a decir que no, yo sí estoy. Porque aquí en este momento tengo aquí una vocecita que es real, no es locura. Yo fui al psiquiatra a decirles que yo tengo una voz ahí, revíseme a ver si yo tengo alguna patología. Y me dijo, no, esa es la voz, ¿no? La voz que tienen absolutamente todos, qué bueno que usted la conozca. Y si quiere, póngale nombre. Y esa voz aquí todo el tiempo me está criticando. Todo el tiempo me está diciendo que no soy suficiente. Todo el tiempo me está diciendo que equivocarme es malo. Y todo el tiempo me está diciendo que el resultado no fue brutalmente perfecto. Pero resulta que no es el único ladrón. Esa es la mala noticia. Resulta que hay un segundo grande ladrón que tenemos los líderes. Y este ladrón, del que sufre más o menos el 11% de la población, se llama ansiedad social. Y esta ansiedad social es un trastorno durísimo. Es un trastorno que puede ayudar a hacer que las personas nos sintamos brutalmente abrumadas por el que dirán. Y seguramente ustedes también están diciendo que eso no les pasa, pero en el fondo todo el tiempo, como confío solamente en mí, tengo mucho miedo y me da mucha ansiedad pensar qué dijo el otro de mí, qué piensa el otro de mí. No nos vestimos para nosotros, sino para el otro. No preparamos el speech para nosotros, sino para el otro. Y aquel que no crea que es eso, entonces, ¿por qué publicamos en redes sociales solo la maravillosa vida que tenemos y no las situaciones difíciles? Porque nos preocupa ese que dirán y nos genera una ansiedad social altísima que yo incluso creo que es mucho por encima de ese 11% que me dio el resultado. Y el tercer gran ladrón de la voz es que el grueso de los líderes hombres y mujeres colombianas tienen un rasgo de personalidad evitativa, y todos ustedes que son grandes líderes me van a decir que no, que ustedes no evitan el conflicto, que ustedes no evitan las conversaciones difíciles, que ustedes no se voltean así cuando hay alguien al que no quieren saludar y se hacen locos en el teléfono para no tener que mirar, que ustedes no evitan esas preguntas que en ocasiones son muy difíciles de contestar. Y esa personalidad evitativa a lo que nos lleva es a un ambiente en el que hemos observado y hemos aprendido también de otros líderes, porque uno aprende a ser líder viendo a otros líderes, no funciona de otra manera, a otros líderes que tienen muy bajo perfil. Y el famoso volar debajo del radar o por fuera del radar a los colombianos nos encanta recomendar.
Estás viendo demasiado, porque no le bajas un poquito. ¿Mm? Estás demasiado expuesto. Valdría la pena que le bajaras 3 doritos a esa exposición. Y el bajo perfil se ha vuelto como un mantra del liderazgo, un mantra que está siendo muy equivocado y que está haciendo muchísimo daño. Para llegar al último y gran ladrón de la voz que engloba seguramente los 3 anteriores, y es la autocensura. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una constante autocensura todo el tiempo? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos que reconocer que tenemos mucho miedo a las consecuencias profesionales que puede tener el efecto de nuestra voz. Yo tuve mucho miedo cuando denuncié a los agresores de mi hijo. Aún hoy me da mucho miedo, ha pasado muy poco tiempo. Y ese miedo hacía que me autocensurara todo el tiempo, que pensara que esta era una causa que tenía que luchar en privado. Pero luego descubrí que eso realmente no me estaba robando la voz solo a mí, sino que le estaba robando la voz a las más de 300.000 víctimas que mueren al año, víctimas de acoso escolar. Y por esa razón, como por las miles de razones que pueden estar pasando por la cabeza de ustedes hoy, es que la autocensura es un ladrón que necesitamos deconstruir. ¿Y cómo lo deconstruyo? ¿Cómo trabajo estos 4 grandes ladrones? ¿Cómo desarrollo esa capacidad de influir y trascender? Les quiero dejar este último slide que habla de un efecto que está testeado, que funciona muy bien y que he denominado el efecto Voice. Lo primero es visualizar la oportunidad. El año entrante, el año que va a arrancar, está lleno de oportunidades para ustedes como líder. Pero necesitan en esa visualización de esa oportunidad encontrar un foco. No podemos liderarlo todo. Darle el fondo adecuado y establecer la forma que se necesita. Visualizar una oportunidad con un claro foco, fondo y forma. La I y la C hablan de una intención clara. Esa oportunidad tiene que tener una intención, que algunos llaman objetivos estratégicos, otros llaman KPIs, otros llaman generación de valor. Pero ¿cuál es la intención de mi liderazgo? Y no puede ser solamente el número. Para al final poder conectar con la expectativa del otro. ¿Qué es lo que está pasando y por qué muchas veces no logramos movilizar? Especialmente cuando tenemos grandes equipos comerciales. Porque es que visualizamos la oportunidad, la tenemos clarísima, declaramos la intención de hacia dónde vamos, pero no conectamos con la expectativa del otro y ahí no se da la conversación. Ahí vuelve el líder que solo tiene poder y no tiene influencia. Que tantas veces en las planeaciones estratégicas estamos conectando con la expectativa del otro o incluso le estamos preguntando. Y preguntando sobre otro tema que también está medio satanizado en nuestra cultura. Y es el se ve de la gente. Para la gente es importante el cómo voy yo. Es brutalmente importante. Y si usted ya sabe como líder que para el otro es importante ese se ve, ese cómo voy yo, pues pregúntele con una intención clara cuál es su se ve y cómo podemos conectar su se ve con el mío para lograr el objetivo de esta organización con un efecto explosivo que es el efecto Voice. Ustedes son mi inspiración, los empresarios, las empresarias que han creído en Colombia son mi absoluta inspiración. Confío en que a partir de hoy hagan parte del 98% de los líderes que encuentran su voz y usan su voz para liderar. Porque no puede pasar como Tomás, mi hijo, que no tenía una voz que le ayudara no solo a encontrar y a navegar ese camino de posibilidad que hoy está encontrando, sino a poder poner esa intención declarada sobre la mesa. Así que felicitaciones por el trabajo increíble que están haciendo y me encantaría abrir estos minuticos que nos quedan a preguntas. Y me puse la capa de la inspiración también para que no crean que no venía con la capa que me ayuda con el síndrome del impostor que aparece de forma permanente. Preguntas, comentarios, críticas. Si son clientes de Bancolombia, al final.
Si son clientes de Bancolombia, al final. También podemos atender esas, pero me encantaría saber cómo se van y cómo arrancan la tarde. Y espero que no dormidos. Espero que absolutamente convencidos de la importancia de su liderazgo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a sentar aquí. Retos de las mujeres liderando. Ya que hay un grupo de... Pregunté mucho que cuál era la demografía, si eran hombres, mujeres, jóvenes, cuál era la edad, todo. Retos, pero ¿sabes qué? Hay muchos retos de todos. Creo que hay retos en hombres y mujeres. Las mujeres tenemos unos retos adicionales. En esos ladrones, el peso en nosotras a veces es mucho más fuerte, nos autocensuramos más para protegernos. Tenemos muchas veces más activado el síndrome del impostor y se nos exige más. La expectativa y el barómetro con el cual se nos mide, y esto no lo digo yo y no es un sesgo, sino que las investigaciones lo muestran, es que si esperan mucho más de nosotros en la casa, en la oficina y en todas partes. Pero yo hace un ratico me quité la capa de la mujer 10 porque pues la vida me demostró que no era 10 y que me equivocaba y que no era perfecta. Y me liberé de esa capa y tú no sabes el peso que me quité de encima de poder hablar de la imperfección y de que a veces las cosas no van tan bien como uno se lo imagina. Preguntas, comentarios, heridas. Clientes de Bancolombia, de Nequi, porque Nequi es de Bancolombia. Así es, Nequi es de Bancolombia. Pues muchísimas gracias a usar esa voz para liderar, a usar esa voz para inspirar. Y la próxima vez que estén conociendo a una persona y no sepan cómo romper el hielo, pregúntenle cuál es la herida que mejor habla de ti. Muchísimas gracias.